Está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, la tensión entre España y Argentina escaló al máximo hoy, luego de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, retirara definitivamente a su embajadora, María Jesús Alonso, del país sudamericano, lo que fue calificado por el presidente argentino Javier Milei como un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante. Hoy analizaremos los pormenores y las consecuencias de esta tormenta diplomática con trasfondo ideológico, en la que al final averiguaremos si bailamos tango o paso doble. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Contamos hoy con la presencia de Carlos Vasallo, presidente de nuestra cadena de radio y televisión de América CB Network. Carlos, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, Cabo. A ver, ponemos en contexto la situación, ¿no? Yo creo que hay que empezar, como se debe empezar siempre, por el principio. ¿Y cuál es el principio? Esa es bueno, una el inicio de todo esto, como todo lo que hace el presidente Sánchez, tiene un porqué. No son cosas que suceden por casualidad, ni son hechos que suceden porque estaban hablando y a alguien se le escapa una palabra que no tiene que decir. No, para nada. La historia arranca el día de la investidura del presidente Sánchez, que según me acuerdo es el día 16 de noviembre del 2023. En esa investidura, el presidente Sánchez incorpora a su discurso, sin venir a qué, ni venir a cuento, ni por qué, bueno, vamos a decir, siempre lo quiere ligar a Vox y a la ultraderecha y a los fascistas y todo lo demás. Pero él incorpora un texto directo sobre la figura del candidato, en ese momento candidato Milei a la presidencia de Argentina. Y él dice ahí, en ese momento, que es una vergüenza que un señor de ultraderecha como ese vaya a poder gobernar y sea candidato y tenga posibilidades de gobernar Argentina, metiéndose de una manera absolutamente insolente en los asuntos de otro país. Él empieza ahí y remata, para que tenga ligazón con España, diciendo que Rajoy ha endosado, el expresidente Rajoy, ha endosado a Milei, y mirando desafiante al candidato Feijóo del PP, le dice, y por supuesto, no tengo ninguna duda que usted también, señor Feijóo, lo endosará. Y sin venir a cuento, pero viniendo a cuento, ahí él inicia lo que acaba siendo donde estamos hoy. Pero claro, ¿por qué lo inicia? A ver, yo tengo dos momentos, no sé a cuál se refiere usted, en el que Sánchez presiona a Rajoy para que no apoye a Milei, y en el momento que Sánchez dice ojalá gane Massa y no Milei. Esa es la parte 2. La parte 1 es que él directamente se inmiscuye en las elecciones de Argentina. En ese momento, estamos hablando que las elecciones de Argentina son el 19 de noviembre. Esto es el 16 de noviembre. Por lo tanto, él se inmiscuye directamente en las elecciones en un país ajeno. Vamos a escucharlo, adelante. Este mismo domingo va a haber elecciones en Argentina. Ojalá gane Massa y no gane Milei, ¿no? Pero creo que es muy importante el que vean... Muy bien, pero no quedó ahí. Está este otro momento en que presiona, tengo entendido, a Rajoy en ese momento para que no apoye a Milei. Adelante. En otra parte del mundo, en Argentina, lo siguiente, de la ultraderecha argentina, por cierto, apoyada por la derecha conservadora y tradicional argentina. En fin, hay que hacérselo mirar, señor Feijóo, para que el señor Rajoy apoye al candidato Milei a la presidencia de Argentina. Por aquí empieza entonces todo. Por aquí empieza, y además no es que Rajoy pudiera apoyar. Rajoy apoya abiertamente al candidato Milei. Y luego lo que le dice es, vamos a decir, con lenguaje amenazante que él usa
en el lenguaje de pequeño emperador, le dice: y no se le vaya a usted a ocurrir, a ver si es que se le va a ocurrir a usted, señor Feijóo, también a apoyar a usted a ese candidato. Pero no contento con eso, al arranque, él dice: porque lógicamente a quien hay que apoyar es al que digo yo, inmiscuyéndose de más a más en las elecciones de Argentina. A quien hay que apoyar es a Massa, porque Massa es el socialismo, Massa es la continuidad, Massa es el que debe ser. Y eso sí ya es una cosa para replay, porque estamos hablando de Eso no fue ni en el Congreso siquiera, esa fue una declaración a exprofeso dedicada específicamente a ese tema, ¿no? Claro, porque había solamente 3 días, solamente había entre el 16 y el día 19 para influir en las elecciones. Ya estaba claro que en la segunda vuelta las posibilidades que tenía Milei eran muy altas y él quería desmontarlas a como diera lugar con una injerencia desde fuera. ¿Y por qué? Bueno, porque él se considera, él es el presidente internacional socialista, él quisiera ser el presidente de la Internacional Mundial, él quisiera exportar sus ideas a todos los países del mundo. Estos días mismo han declarado que el impuesto a las grandes fortunas, etcétera, y a las grandes empresas, pues que hay que exportarlo de España al Parlamento Europeo y, si es posible, a Estados Unidos y donde sea. Él es un líder mundial. Y entonces él decide que hay que apoyar a Massa, que es la continuidad del desastre total en el que estaba sumida Argentina, y no apoyar a Milei. Y él es el que se inmiscuye, él es el que se mete y él es el que inicia esta guerra. Claro, y se refiere, lo que es lo que usted dice, el debate ideológico sobre temas, por ejemplo, como el de la justicia social. Veamos. Hemos escuchado decir a un líder de la ultraderecha argentina lo siguiente, y cito textualmente: la justicia social es una aberración y es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley. Cierro comillas. Algo que aquí en España ya estamos, en fin, curados de espanto, porque no nos sorprende, si no fuese porque, en fin, porque ya lo había dicho unos meses antes la líder intelectual del Partido Popular. Este gobierno de coalición que represento no considera la justicia social una aberración, antes al contrario, la consideramos la condición misma de la vida en sociedad. Claro, es un debate tremendo, ¿no?, el de la justicia social, porque lo que dicen quienes no están de acuerdo con... ha sido una bandera del socialismo, pero es a costa de restar libertades individuales, restar libertades empresariales. La justicia retributiva social, ¿por qué no va a estar a discusión? Claro, pero qué fácil es meterse en los asuntos de otro país, que es lo que estamos tratando. Aquí no estamos tratando, por lo menos no es mi idea del programa de hoy, el hablar de si la justicia social es o no es. Yo no soy político, tú no eres político y no somos quienes. Pero es lo que les molesta del discurso de Milei, que Milei es un teórico. No, lo que les molesta el discurso de Milei. A Sánchez todo lo que le molesta es todo lo que no sea lo que él diga, todo lo que sea lo contrario. A Sánchez lo que le molesta, como vamos a ver en el programa y en las otras imágenes, es que pueda prosperar unas ideas que no sean las suyas. Es decir, lo que tenga que hacer Milei en Argentina y lo que se haga en Argentina está sustentado por el 55% de los votos que lo han sustentado para que haga los cambios necesarios. Ha presentado una modificación a las leyes que ha conseguido que sea aprobada. Es un cambio radical en la manera de hacer la política en Argentina. A pesar de no tener los votos necesarios para sacar la ley adelante, la ha sacado. Y eso es lo importante. El meterte dentro de otro país ajeno e interpretar la justicia social de Argentina con la justicia social de Estados Unidos, con la justicia social de España, con la justicia social de Dinamarca, de Alemania, ¿qué tiene que ver? Vamos a hablar de justicia social worldwide, vamos a hablar de justicia social diciendo justicia social en la China, en la India, ¿dónde? ¿Cuál es el debate? Ese no es el debate. El debate es: Argentina es un país independiente, autónomo y que tiene que ser absolutamente dirigido por la persona que ha sido votada y los que han sido votados para dirigirla. Y el señor Sánchez no es quien para inmiscuirse dentro de esa relación. No es quien, él no es quien para decir a quién deben de votar los argentinos, ni qué política deben llevar los argentinos, ni si es social, ni si no es social, no es problema de él. Y segundo, si la justicia social es la que ha empleado el kirchnerismo con el país más pobre casi de América Latina, siendo el más rico, y esa es la que él apoya, pues qué pena, pero es problema de él.
Claro, ahora, siguiendo el orden, como usted propone, antes de llegar al clímax, ¿no? Sí. Fue el discurso último de Milei en España. Hay un momento en que el ministro de Transporte de España se refiere a Milei como un drogadicto. Veamos. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de... Yo dije, es imposible que gane las elecciones. A ver, Argentina nunca consideró que eso era ofender el honor nacional del país. Pero lo primero vamos a decir quién es este señor que está hablando. Ajá. Este señor que está hablando, el señor Óscar Puente, es el ministro de Comunicaciones y Transportes de España, antiguo alcalde de Valladolid, ciudad castellana, que ni más ni menos que donde estaban Isabel y Fernando, cuando es el descubrimiento de América, y perdió las elecciones y Sánchez lo capturó y lo trajo como cabecilla del núcleo duro. Este señor no le llaman el caballo de casualidad, no solamente por la expresión de su cara, sino también porque en mi opinión es el caballo de Calígula. Él considera que el caballo habla mejor que nadie. Y él lo utiliza de una manera absolutamente, para mí, desagradabilísima, para insultar a toda la gente que no esté del lado de ellos. Este señor ha insultado a la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Este señor ha insultado a diestra y siniestra. Pero es tan la voz para decir lo que Sánchez no dice, que este señor es el que contesta a Feijóo cuando Feijóo tiene el debate de investidura, es decir, cuando Feijóo trata de ser presidente de España. El que le contesta por parte del Partido Socialista es este señor. Es decir, no se da el gusto, porque no lo amerita Rajoy, de contestarle él, y pone a este señor a contestarle. Y este es el mismo señor que lo saca a insultar. ¿Pero por qué lo saca a insultar y a hacer lo que hace? Para provocar. ¿Por qué quiere provocar? Porque ya sabe perfectamente bien, no tiene ninguna vuelta de hoja, que el día 3 de mayo ya saben que el señor Milei viene a España al Congreso de Vox. Entonces hay que empezar a calentar el ambiente, hay que empezar a calentar las derechas, los fascistas y todo lo demás. Entonces, este señor no habla por sí mismo, este señor es la voz de su amo. Vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, bueno, pues seguimos en el orden cronológico, que es lo que molestó tanto a Sánchez que dijo Milei, qué responde Milei a la petición de disculpas que le exigen desde la Moncloa. Todo eso y más en este enfrentamiento que puede que tenga trascendencia o no. Ya me dirá mi invitado. Volvemos. Continuamos hablando con el señor Carlos Vasallo, presidente de nuestra cadena de radio y televisión, sobre esta diferencia, esta semirruptura diplomática entre Argentina y España, enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Javier Milei. A ver, ¿no tuvo consecuencias decirle drogadicto por parte del ministro de Comunicación y Transporte? No. Milei estuvo reservado de la Cancillería, los programas en Argentina, hablaron, dijeron, pero Milei se refería siempre en general al socialdemócrata, ya se sabe que siempre no sé qué, o sea, no estuvo faltón, vamos a decir, no estuvo insultón ni faltón hasta ese momento en ningún momento. Pero cuando se ve el escándalo en la prensa, incluso a nivel nacional en España, cuando se ve el escándalo a nivel internacional, cuando se ve el escándalo y se reproduce por las redes sociales, porque eso no hay quien lo evite, entonces, y en Argentina, imaginen, todos los programas de radio, televisión y prensa escrita, se reproducen las palabras de este hombre, ¿no? Porque decir que un presidente ingiere sustancias tóxicas cuando habla y que, bueno, una cosa tremenda lo que está diciendo, le está acusando de drogadicto en público a un presidente de otro país. Entonces, él en un momento determinado, el señor Puente, cuando ve lo que ha sucedido, él dice muy serio,
pero sin gran compasión. Él dice, caramba, si yo hubiera pensado que esto iba a tener esta repercusión tan grande, bueno, me lo hubiera pensado, pero en ningún momento dice no lo habría dicho, jamás. O sea, él jamás dice me arrepiento de lo dicho. ¿No pidió disculpas? Para nada, para nada. Él considera que es un drogadicto, él considera que hablaba como un drogadicto y él lo mantiene. Solo que a lo mejor se lo podía haber callado o lo podía haber dicho de una manera que no creara el escándalo. Pero es mentira. Pero él quería crear. El titular del periódico, si lo pone de nuevo, dice que admite que cometió un error. Sí, yo también admito que cometí un error, pero eso no quiere decir que pida disculpas, ni quiere decir que me arrepienta de lo dicho. Cometí un error diciéndolo, pero no pensándolo. Pero como ya lo dije, ya lo tiré. No hay errores. El señor sabía perfectamente bien lo que decía. Era provocación. Lo usan para eso. Él es utilizado para provocar en nombre, él es la dúplica, él es Misión Imposible. Se levanta la cara Sánchez y aparece el caballo de Calígula, aparece este señor. Ahora, de ahí desembocamos donde, en la convención de Vox. De ahí desembocamos, primero por el camino tenemos que aclarar, para llegar a este punto viene la toma de posesión de Milei. Milei toma posesión en Argentina, toma la posesión de Milei, no me acuerdo cuándo es, yo creo que está ¿cuándo fue la toma de posesión? El 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, por cierto. Él toma la toma de posesión Milei toma de posesión el 10 y no va Sánchez. Sánchez decide. Va el rey. Bueno, ok, pero no va Sánchez. O sea, es obligación del presidente del gobierno, en mi opinión, con un país amigo donde tiene inversiones tremendas de todas las empresas españolas durante todos estos años, el segundo mayor inversión del mundo, y somos pueblos hermanos. ¿Cómo no va a ir el presidente de España a la toma de posesión? Pero no va porque no le gusta Milei. Como no me gusta el Milei, no voy. Entonces, después de eso viene la convocatoria del 18 de mayo del 2024, que es la convención de Vox en Madrid, una gran convención internacional que se hace el pasado sábado. Esa gran convención internacional, que aclaro desde aquí, yo no tengo ni posicionamientos cercanos ni lejanos a Vox, estoy solamente tratando de explicar para que nuestro público entienda lo que ha sucedido. Viene la convención de Vox, y en la convención de Vox, que ahí están las imágenes, se desata una convención donde habla... ¿Quiénes están allí? Bueno, está la señora Le Pen, que va en las encuestas para ser sentada ahí a la izquierda de Abascal, que va en las encuestas como posible presidenta próxima de Francia, va a la segunda en las encuestas. Desde luego, la segunda con votos ya lo es y lo va a ser. Está sentada a su izquierda, también tenemos a la señora Meloni de Italia, presidenta de Italia, que habla a través de un video muy cercano, hay el representante, en fin, de grandes países europeos. Y España se puede encontrar con que tiene a un lado Italia y a otro lado Francia, no sé, Francia, lo vamos a ver en las próximas elecciones, a lo mejor con dos presidentas, en la opinión de Sánchez, fascistas, fasciosas, todo. Sí, dijeron que era una convención de fascistas y de neofascistas, que era o sea, hablaron de manera bastante denigratoria sobre este evento. Y también se quejaron de que Milei, que terminó convertido en la estrella, según la propia prensa española, de que Milei no acordara una cita con Sánchez y tampoco que fuera a ver al rey, que no fue a un trámite oficial siendo presidente. Vamos a ponerlo en orden. A ver. Milei está ofendido, pero no tiene por qué demostrarlo. Milei está molesto, Sánchez le ha insultado. Entonces, él va en visita semi-privada, porque él va en representación del Partido Liberal del que él aspira a ser presidente a nivel mundial. Él viaja continuamente para hacer cosas para defender el liberalismo, como él lo llama. O sea, vamos a aclararlo. Entonces, Milei lo que hace es viaja a España para ese evento, ¿ok? Y él paga con la moneda correspondiente. Es decir, si no va Sánchez, si no va la gente de representatividad, él viene aquí, se ve con Vox, se ve con su amigo Abascal, que creyó en él desde mucho antes de las elecciones, y decide
que va a hablar en ese mitin. Y en ese mitin es donde él suelta la bomba. ¿Tenemos el texto de lo que él dice? Adelante. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Y ahí la ovación fue enorme. Bueno, la gente de pie, duró 2 minutos, pero lógicamente era su público y no era el público de Sánchez. El problema de Sánchez es que gobierna con el 33-31% del país, que son los que votan PSOE. Milei gobierna con el 55% de Argentina. Es decir, si estamos hablando de democracia, pues a lo mejor en cuanto a votos se tiene más representatividad en Argentina Milei de la que tiene evidentemente Sánchez en España. Desde luego, Milei no gobierna con partidos separatistas que lo que quieren es separar España y triturarla. Milei no gobierna con la izquierda que dice que hay que liquidar a los israelitas. O sea, es decir, los disparates que están sucediendo en España por el control que tienen sobre Sánchez es verdaderamente tremendo. Es para pensárselo muy bien. Pero Milei se la tenía guardada. Entonces dijo, esta es la mía, y se la soltó. Yo debo de ser, ya que estoy opinando, debo de ser correcto en mi opinión. Yo creo que él comete un error, no en lo que dice, ni cómo lo dice. Él comete un error en que debería haber añadido presunta corrupta. Eso es evidente, porque está claro que hay unas investigaciones. Sánchez ha aprovechado corriendo hoy para sacar a la UCO, a la Guardia Civil, que dice que han encontrado que posiblemente no haya nada, pero hay otra querella. Pero él debió haber dicho evidentemente presunto, pero no dijo presunta. Y eso está muy bien, porque así ha provocado el cisma con Sánchez que se veía venir y que de una vez ha debido ser provocado. Pero claro, provocar a Sánchez, Maquiavelo, Frankenstein, Chucky, es muy peligroso. O sea, es lo que Sánchez estaba esperando. Milei estaba esperando al sábado, Sánchez estaba esperando a ver qué decía, y el domingo él ya tiene el reporte de lo que ha pasado en la Plaza de Toros de Vistalegre de Madrid, con más de 20.000 personas, más de 20.000 banderas españolas, cantando Soy Español y haciéndose un baño de masas todos estos señores derechistas, todos estos señores fascistas, todos estos que, caramba, son mayoría en el Parlamento Europeo, pero bueno, pero como no son de Sánchez, pues son los contrarios. O sea, no son los adversarios, son los enemigos. Vamos a ponerlo como decía Churchill. O sea, no son adversarios, para él son enemigos, que es el grado supremo. Entonces, en ese momento, ¿qué sucede? Él se levanta por la mañana en la Moncloa y, perfumándose, se toma su cafecito y dice, caramba, vaya mitin el de ayer. Y ha insultado a mi mujer, ha insultado a Begoña, ha dicho corrupta. Qué magnífica oportunidad es esta para levantar aquí un tremendo problema. Pero es que además, esa tarde-noche, primera hora de la mañana, le traen los primeros polls más cercanos al día a junio 7, que van a ser las elecciones europeas en Madrid. Hay que aclarar, las elecciones europeas en Madrid es que en España se vota a 61 eurodiputados que van a representar a España en la Asamblea Europea en Bruselas. Somos el 4º país europeo con más número de votos y también se elige por los partidos. O sea, se hace una votación y se eligen los diputados que van a corresponder a cada partido político. Esa votación salen unos polls y descubre que Vox duplica. En esos polls, incluyendo en el periódico El País, dice que de 4 va a pasar a 8. En esos polls dicen que el PP va a pasar va a tener más 13. Entonces, y tenía 10, o sea, va a pasar a tener 23. Entonces, y 8, 31. Y la mayoría, si que tuviera que existir mayoría, es 61. Y a lo mejor todavía va a más. Y él sube 3, pero se queda abajo del PP.
y Vox pone el 12% y el PP 30 y tanto. Están casi el 46-47% entre los dos. Entonces él dice, esto es intolerable. Esto no es tolerable. Vamos a repetir la jugada de Feijóo antes de las elecciones. Vamos a montar el tinglao. Vamos a decir que esto es un problema diplomático intolerable. Vamos a decir, y entonces tira la caballería para conseguir ver si puede revertir el efecto de las elecciones europeas. ¿Y por qué quiere utilizar esta mecánica? Porque Begoña es mujer. Gran parte de los votantes son mujeres. Ha ofendido a mi mujer. Claro, tiene una ventaja. Milei no tiene mujer, tiene 5 perros. No le puede ofender a la mujer de Milei. No tiene mujer. Entonces... Pero va, si le ofende a los perros, se molesta. A lo mejor si le defiende a los perros le molesta más. Pero no tiene. Con nombres de filósofos. Con nombres de filósofos. Entonces, ahí se desata la guerra, que el hombre es un maestro en hacer eso. Entonces tira toda la caballería. Obliga al ministro de Relaciones Exteriores, al señor Álvarez, que yo siempre que lo veo me recuerda a un monaguillo, no sé por qué, su actitud es como de un monaguillo. Entonces sale a dar la cara por él, yo creo que bastante avergonzado, pero por lo menos es lo que su expresión corporal demuestra, y a decir que va a llamar al embajador a conversaciones. A mí me gusta mucho eso, porque con los teléfonos hoy día, la comunicación y el Zoom, que tenga que traer al embajador desde Buenos Aires a España para conversaciones, bueno, pues es algo que no deja de tener sentido del humor. Y Argentina dice que ni lo trae ni lo deja, que se queda donde está. Y se acabó el problema. Entonces, ellos empiezan a crecer y dicen que, por supuesto, que lo que tiene que hacer, sin ningún tipo de duda, el señor Milei es ponerse de rodillas, abrirse los brazos y permitir que le fustiguen y le peguen de latigazos. Y el señor Milei contesta con el órdago a la grande, que es decir, Nanay del Paraguay. Aquí el ofendido soy yo. Y pone en orden todos los insultos que le han hecho desde el inicio. Él dice, a mí es el insultado, yo soy el ofendido. A mí es a quien tienen que pedir disculpas. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tenemos el momento en que Pedro Sánchez pide rectificación. Tenemos el momento en que Milei responde. Y estoy interesado en eso de que... Sánchez no le gusta rectificaciones. Pero de cómo Sánchez está aprovechando electoralmente esto, porque pasaron, ya no era que hubiese ofendido a su esposa, es que había ofendido a España, ¿no? Sí, el honor nacional. Es que su esposa es España. Claro. Es España. Ella es la bandera española. Porque España es de él. Bueno. Porque no puede ser de los derechistas, no puede ser de los otros. España es de él. Vamos a una pausa y regresamos con esas imágenes. Hablamos de la crisis diplomática entre España y la Argentina con Carlos Vasallo, presidente de nuestra cadena de radio y televisión. ¿Qué tal si vemos el momento en que Sánchez le pide rectificación a Milei? Adelante. Lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina. Bueno, y ahora vamos a ver lo que responde Milei. Sí, entonces después me amenaza y me dice, pedime disculpas. Yo le digo, no. Claro. Y, porque de hecho no le voy a pedir disculpas. ¿No le vas a pedir disculpas? Bajo ningún punto de vista. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? Y además, el orden de magnitud, digamos, de las agresiones de Sánchez y toda su gente, y lo que dije yo, que no reviste una agresión salvo que él crea que está... Aparte, lo hicieron de una manera tan burda y tan mal, al tirarlo en las redes, que hoy en todo el mundo, digamos, se habla, digamos, de los casos de corrupción de la mujer. Aquí lo que sucede es, Sánchez se para muy serio y en lugar de decir yo pido disculpas por todo lo que le he dicho y que él me pida disculpas por lo que ha dicho de mi mujer, no, es el mundo al revés. Él dice,
que él me pida disculpas, que yo no pienso pedírselas. Y si no me las pide, además te amenazo. Y además te digo que quito al embajador y no sé qué. No sé qué más va a poder hacer, porque no conozco cuál es el alcance de lo que se cree que puede hacer. No sé si va a cortar los vuelos, no sé si va a cortar la comunicación, va a cortar las líneas telefónicas, no se va a cortar el WhatsApp para que no se pueda hablar entre España y Argentina. ¿Pero qué es eso? Milei lo que le contesta es: el ofendido soy yo, el que empezaste eres tú. Repito, si hizo un error, con lo no metiendo la palabra presunta está muy bien, pero el único que ha cometido un error, el que ha empezado esta guerra, ¿ok? Y esto me recuerda, y no quiero tocar el tema aquí, al tema de Israel. Me recuerda, los rehenes no son devueltos, y si tú eres el papá, el hermano o el primo de uno de ellos, ¿qué pasa? Pues sí, todo se acaba si devuelven a los rehenes, digo yo. Ok, que hay genocidio, totalmente de acuerdo. Ahora, aquí es igual, indirectamente. Es decir, no te pido disculpas, no te digo que lo que dije no lo debí decir, pero sí te obligo a ti a que digas que tú lo que hiciste está mal. Y aquí yo me planteo una cosa muy curiosa. Lo que dice Milei, lo dice como presidente de Argentina. Lo que dice el señor Sánchez, lo dice a un presidente de Argentina. Y lo que dice Milei, bien o mal dicho, que evidentemente yo insisto que debió meter la palabra presunto, se lo dice a la mujer que no es cargo institucional, que no está elegida y que no, si no apareciera en la vida pública. Nosotros no hemos oído hablar de la mujer de Rajoy, ¿verdad? Yo no he oído hablar de la mujer de Rajoy, no hemos oído hablar de la mujer de Feijóo. Ok, hemos oído hablar de Begoña. Han dicho que ha intervenido en ciertas compañías para ayuda, sea cierto o no. ¿Por qué lo dicen? Porque hay un hecho evidente, hay unas pruebas evidentes de que intervino. Eso fue cohecho, eso fue ayuda. ¿Qué fue? No se sabe. A lo mejor no fue nada y a lo mejor puedes estar hasta de acuerdo con lo que hizo. Pero si no hubiera intervenido, pues no pasaría nada. Lo que pasa es que el PP va a seguir con eso, le guste a Sánchez o no le guste. Y aquí viene la famosa frase: la mujer de César no solo tiene que parecerlo, tiene que serlo. Es decir, y aquí Sánchez te va a contestar, claro, pero es que estamos en la época de las modernidades y las libertades, y la mujer, bueno, nos falta nada más que nos diga que la mujer es la que manda, ¿no? Bueno, un expresidente cubano, Ramón Grau San Martín, decía: las mujeres mandan. Ese era su eslogan. Era un adelantado en esta Bueno, yo no tengo lucha duda que las feminista. mujeres mandan, pero no creo que manden en el país siendo presidente el marido. Eso sí no me lo creo. Que manden en el marido pueda ser, Pregúntele pero en el país a no me lo Hillary creo. Clinton, pregúntele a ver. Mire, vamos a ver, porque todo esto se vira de alguna manera. A mí este video lo que tiene de llamativo, quizás es un poquito largo, ¿no? Pero cómo la propia prensa española termina por exigirle a los socialistas que sean ellos los que pidan disculpas, y cómo se quedan en esta conferencia de prensa, que es Pachi López el que está. Sí, Pachi aquí. López es el portavoz de los socialistas en el Parlamento español, es además Lehendakari, fue Lehendakari, que quiere decir presidente del gobierno vasco, fue además presidente del Parlamento hace unos años y es una figura sumamente destacada. Pero no sé por qué se ha convertido también en uno de los ayatolas de Sánchez. A mí me parece un tipo, me parecía un tipo francamente relajado, tranquilo, demócrata, pero está del lado de Sánchez, y los que están del lado de Sánchez o están con él o están contra él. Pocas veces he visto esto. Decidió no responder en absoluto. Adelante. Sí, hola, portavoz. Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a Milei por haberle llamado fascista, drogadicto o mala gente desde el gobierno. Y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que está mal que Milei critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. De nada. Portavoz, usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados. Efectivamente, a los medios de comunicación. Sí, y estoy aquí acreditado por algo, señor Pachi López. Vale. Es una cosa tremenda, ¿no? No, no es una cosa tremenda. Es sencillamente, ya lo hablamos en el programa pasado. Es decir, Sánchez pretende amordazar a la prensa con la que no está de acuerdo. Y pretende amordazar sin ningún tipo de duda a la justicia. Porque él tiene un camino ahora muy difícil de recorrer.
Ahora vienen las elecciones europeas, ¿ok?, que se celebran todas juntas. Me parece que es entre el 6 y el 9 de junio, la de España corresponde al día 7. Y ahí se tienen que elegir la totalidad de diputados europeos que van a gobernar durante la próxima legislatura. Y él tiene ahí un papel muy complicado que va a tratar de guerrear y ponerlo hasta el tope para tratar de dar la vuelta a los sondeos y a todo lo que sea. Ahora, ¿quién gana? ¿Quién gana en esta discusión? Ya no vamos a hablar de los pueblos, sino en la práctica, en la política, cuando regresemos de la pausa, precisamente hablando de las elecciones europeas. Regresamos. Ya hemos desgranado paso a paso esta crisis entre Argentina y España, dos países importantes en el mundo hispanoamericano. Y lo que le quiero preguntar, señor Carlos Vasallo, es, en términos prácticos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la relación comercial, política entre estos dos? Primero, Cao, yo públicamente no estoy dispuesto a reconocer que haya un problema entre España y Argentina. Ajá. Entre España y Argentina no hay absolutamente ningún problema. España y Argentina son países hermanos. España y Argentina somos los mismos. Es decir, hay pocos países tan unidos culturalmente como pueda estar España y Argentina. En todas las artes, en la cinematografía, en la escritura, en absolutamente todo, en la política, los grandes, somos países hermanos, hasta futbolistas. Es decir, hay pocos países más hermanados en América Latina con España que Argentina. Pues intelectualmente entonces, hablando, ¿quién es el problema? O sea, podamos hablar antiguamente Cuba, Argentina, serían los dos pilares de las relaciones intelectuales de la gente. Luego, por supuesto, tenemos Colombia, pero vamos reduciendo el nivel. Chile, que es más chiquito, pero gran país. Argentina tiene prácticamente los mismos millones de habitantes. Argentina ha sido un país que ha quedado triturado por la mano de los Kirchner. Ha quedado triturado, una inflación del 220%, una deuda pública insustituible, un 30% de pobreza. Es decir, si Milei puede hacer algo, ojalá pueda y se lo permitan, porque la política allí es muy complicada. Hay que recordar que el presidente argentino que no ha pasado por la cárcel es que no fue presidente. Desde Menem a De la Rúa, a Alfonsín, a Perón, eso ha sido una desgracia. Solamente falta los Kirchner y los han tenido a la puerta de la entrada de la cárcel. Ser político en argentino, ser presidente argentino, el señor Milei, al margen de lo que piense, de lo que haga, para mí goza de todos mis respetos. Es un valiente, es una fiera, es capaz, es un león, es capaz de enfrentarse a todo el mundo y su único interés fuera del que sea personal es tratar de sacar el país adelante. No se le conoce fortuna personal, no se le conoce más que deseos de colaborar y ayudar al país. Y España es un país en una posición dominante económicamente que ha apoyado siempre a Argentina. Tenemos las mejores empresas de nuestro país con nuestras mejores gentes involucrados en el crecimiento y el desarrollo de Argentina. Nosotros tenemos los bancos, nosotros tenemos las compañías eléctricas, nosotros tenemos a Inditex, a Zara, nosotros tenemos absolutamente todo aquel que se considera una empresa española con capacidad está en Argentina. Y por muchísimos años Telefónica, etcétera, gozaron de una bonanza económica en las inversiones de España y una bonanza económica en el desarrollo económico hasta que los Kirchner se lo cargaron, bueno, lo trituraron. Iberia y Aerolíneas Argentinas. Bueno, y por supuesto que Iberia. Entonces, estamos hablando de que tienen 4 vuelos diarios a España, no sé si a veces hay 5, esos directos, y tienen indirectos, y hay un tráfico continuo de gente, y hay infinidad de argentinos viviendo en España y infinidad de españoles viviendo en Argentina, porque somos los mismos. Entonces, me niego a reconocer que hay un problema entre España y Argentina. Hay un problema entre un presidente soberbio, como es el señor Sánchez, que quiere utilizar cualquier espacio que le es posible en el ámbito personal y en el ámbito humano y el de lo que sea, para crear un conflicto que le ayude a mantenerse en el poder, sea con los separatistas, sea con quien sea. Y tenemos un presidente que no sabemos cómo va a ser, que es Milei, que ojalá le salga muy bien, que tienen un conflicto de personalidades. Y ellos ese conflicto de personalidades no lo van a arreglar a través de cada uno gobernando en su país. Y ojalá Milei acabe su sexenio
Yo tengo las esperanzas de que así sea, o los números de años que le correspondan. Y Sánchez, yo también tengo esperanza que no lo consiga, porque yo estoy totalmente en contra de gobernar con el separatismo catalán, el separatismo vasco y la desunión del país y hacerla cachos. Por lo tanto, aquí no gana nadie. Aquí los españoles no ganan. Disculpe que le contradiga, como diría Tres Patines, ¿no? Sí, contradígame, Tres Patines. Yo tengo sí, señor juez, tengo la impresión de que Sánchez sale ganando cuando regresemos de la pausa, a ver si estamos o no de acuerdo. Volvemos. Cerrando la conversación con Carlos Vasallo. A ver, en víspera de las elecciones europeas tengo la impresión de que Sánchez sale ganando porque le saca partido. ¿Qué le parece esa idea? Pues a mí me parece que para ese día de las elecciones europeas, que es el día 7, quedan en este momento prácticamente 2 semanas y en 2 semanas dan mucho de sí. Las encuestas dan una superioridad del PP, el Vox ya hemos hablado de que va a duplicar, el PP más que duplicar, y Sánchez saca 3 y quien pierde es la izquierda, que se fagociza y desaparece. Puigdemont está como eurodiputado con 1, yo no sé si va a quedar con ninguno, no para él, sino para el que representa Junts, Izquierda Republicana, que son los otros separatistas, 1-2, Bildu 1-2, es decir, se están difuminando. Podemos o 2 o 3 porque se han separado ya de Sumar o 2 o 3 o máximo 4, y al final resulta que Vox, el maligno, va a tener 12, va a tener 8, que es casi tanto como la suma de Podemos, Sumar, Bildu y Junts. Es decir, el mundo al revés, pero le damos la vuelta y entonces a los que les va a ir mal les va a ir bien y a los que les va bien les va mal. Yo insisto, esto que está sucediendo, y no es el título en vano del programa, esto desde el punto de vista de los argentinos... ¿Un tango o un paso doble? Claro, es un tango. Es un tango. Esto es un tango que alguien lo pondrá en voz, Pito Páez o Fito Páez o el que sea, podrán hacer una canción, porque esto es un tango. Yo te abrazo. O sea, ¿dónde conduce esto? Tú me das la media vuelta. ¿A dónde conduce? A Milei a reforzar políticamente que él no se deja de nadie, que le da igual que sea el Reino de España, que sea Sánchez y que sea lo que sea, y que él está ahí para defender los intereses de él como presidente del gobierno y de Argentina. A Sánchez no tiene que demostrarlo porque ya lo sabe que lo es, él es el virrey de la Nueva España. Por lo tanto, él se considera que es el que manda, el que deben hacer caso, pero está equivocado, eso no va a suceder. Y eso significa de una manera u otra que él trata de sacar tajada. Y él trata de sacar tajada dando vueltecitas en el paso doble. Para aquí, y te voy apretando, y apretando, y apretando, y apretando, y apretando. Pero se ha equivocado de rival. Es decir, Milei baila tango. Ok, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Nosotros y baila tango y lo está bailando con él. Sí. Y al ritmo que él quiere.